Hermanos, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo abunde en el corazón de la iglesia. Estamos agradecidos al Señor que nos puede reunir otra vez alrededor de su presencia para considerar una porción más de la palabra del Señor que creemos que es inspirada por Dios. Cada parte ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sopló sobre los escritores del Nuevo Testamento. ¿Eran hombres? Sí, pero eran hombres que fueron inspirados y llevados por el Espíritu Santo a registrar el testimonio de las Sagradas Escrituras. Estamos considerando una serie llamada Un Comentario a la Epístola a los Gálatas. Hoy sería nuestra reunión número 26. En la reunión anterior consideramos nosotros el capítulo 5 desde el verso 19 hasta el verso 21, donde estuvimos considerando las manifestaciones o la evidencia de las obras de la carne, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo llegaba a este punto para mostrarle a los hermanos en Galacia, para que ellos pudieran identificar cuando había una persona que estaba caminando en el poder de la carne y en el poder del pecado. Entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo para escribir, mira, y evidentes son las obras de la carne. Y empieza a enumerarnos ciertas manifestaciones que son propias de Adán, del viejo hombre. Entonces la iglesia en Galacia debía reconocer cuando lo veía. Primero, por causa del espíritu que estaba en ellos, y segundo, por causa de lo que estaba sucediendo en su entorno, que los judaizantes habían llevado un evangelio diferente. Los judaizantes no creían que la salvación era por la fe en Jesucristo, sino que ellos decían que se salvaban haciendo las obras de la ley. Entonces, por ende, la persona que no es salva, el Espíritu Santo no viene a la vida de esa persona y por ende la persona no puede manifestar las obras del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu viene a una persona cuando está nacido de nuevo. Cuando ha nacido de nuevo, la persona entra en una comunión a través de la vida con Jesucristo, que es la vida. Esto lo dice primera de Juan 1. La vida se nos fue manifestada y la vida estaba con el Padre. Entonces la persona entra en una relación vital, en una relación de vida eterna cuando cree en el Señor Jesucristo. La persona empieza a acercarse al Señor y empieza a tener una evidencia de que anda con Jesucristo y de que está andando en el Espíritu. Entonces los Gálatas, que tenían el Espíritu Santo, que eran varias iglesias, por el Espíritu y por la palabra podían identificar que los judaizantes estaban caminando en la carne. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo y por ende no podían evidenciarle el fruto del Espíritu, ¿cierto? Entonces, la perícopa que nos toca el día de hoy es desde el versículo 22 al versículo 26, pero voy a leerlo desde el 16 porque ahí empieza el contexto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerda que leímos que en el texto griego dice que cuando se anda en el Espíritu, así jamás satisfaceréis. O sea, no son dos mandamientos, es un mandamiento. ¿Cuál? Anda en el Espíritu. Cuando anda en el Espíritu no va a proveer y no va a satisfacer los malos deseos carnales. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Entonces dijimos en relación con este verso que el cristiano es un campo de batalla, donde lucha el Espíritu de Dios y donde lucha la carne. ¿Para qué? Porque la carne quiere dominar, hacer su voluntad, pero el Espíritu que está en nosotros nos está fortaleciendo para que no se haga la voluntad nuestra, sino se haga ¿quién? La voluntad de Dios, que Jesucristo nos lo enseñó. Padre, no se haga mi voluntad, sino ¿quién? Tu voluntad. Entonces hay una lucha interna para que se haga la voluntad del Señor. 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. O sea que eran muchas más. La lista era muy larga, ¿cierto? Entonces, cuando los hermanos en Galacia veían esta experiencia, esta expresión, podían determinar cuando alguien estaba caminando en el poder de la carne, ¿cierto? Que lo consideramos. Entonces dice que
Cosas semejantes a estas, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, ¿cierto? Una cosa es que se peca por la humana debilidad, otra cosa es que se peca porque se está practicando el pecado, y eso es a lo que se refería al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es la parte que vamos a llegar hoy, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros. Entonces vamos a considerar esta perícopa de estos versículos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, versículo 43. Entonces vamos a mirar que el contexto que está hablando Lucas está repitiendo las bienaventuranzas más abreviadamente de lo que hizo Mateo. Mateo habló de las bienaventuranzas y de todo el sermón que Jesucristo dio en el monte, que es capítulo 5, 6, 7, y el 8 dice que bajó del monte. Entonces acá Lucas sintetiza las bienaventuranzas hasta que llegamos al capítulo 40, hasta el versículo 43, que dice: no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. La palabra griega para fruto es karpos. Acá, cuando se está refiriendo al fruto de los árboles, frutos del campo, fruto de la tierra, significa aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Eso es lo que dice Vine, ¿cierto? Entonces, inicialmente, acá nos está, con esta metáfora, el Señor Jesucristo nos está diciendo cómo podemos identificar un buen árbol. ¿Cómo? Porque hay un buen fruto, ¿cierto? Y cómo podemos identificar un mal árbol. Hay un mal fruto, ¿cierto? Entonces, esa metáfora la va entonces ahora a explicar cómo es eso. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, esta entonces nos va a explicar la metáfora. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces aquí nos está diciendo ya el Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué es el árbol bueno y qué es el árbol malo? El árbol bueno entonces es un hombre que en su corazón, dice la Escritura, saca cosas buenas, pero el hombre malo es que de su corazón saca cosas malas. Entonces cuando sale lo que hay en su corazón, ¿qué sucede? Se evidencia lo que hay en su boca, cuando habla, se evidencia, y cuando vive, se evidencia lo que hay en su corazón. Y sabe uno si es un árbol bueno o es un árbol malo, ¿cierto? Entonces, teniendo esto como base del árbol bueno que da un buen fruto, es que entonces creemos nosotros que el apóstol Pablo está tomando como referencia lo que vamos a considerar ahorita, que es en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 26. Entonces empieza en el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es. Entonces aquí ya lo que va a hacer el apóstol Pablo en este colorario que nos presenta acá son las perfecciones que identifican el fruto del Espíritu Santo. Nos llama mucho la atención porque en el versículo Gálatas 5, versículo 19, dice: manifiestas son las obras de la carne. Pero acá dice: más el fruto del Espíritu. Acá entonces el apóstol Pablo cambia la figura de la palabra griega obras, que es ergón, y la cambia al fruto, a algo muy particular, como resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Lo que está haciendo Pablo por el Espíritu es que está haciendo una comparación. Está mostrando que cuando hay algo malo en el corazón, ¿qué va a dar como fruto? Las obras de la carne. Pero cuando hay algo bueno en el corazón, ¿qué va a dar como fruto? El fruto que presenta la evidencia de que la persona está andando en el Espíritu, de acuerdo al versículo
de acuerdo al versículo 16, hermanos, ¿sí? Entonces mire que habla de las obras en plural, pero habla del fruto en singular. Entonces, este árbol que nos va a mostrar acá, este árbol frutal que Pablo exhibe 9 deliciosos frutos. Solamente 9. Porque más, sumando toda la escritura del Nuevo Testamento, hay muchísimos más. Como dijimos en la reunión anterior, habló de las obras de la carne, pero no las mencionó todas. O sea, no fue exhaustivo. De la misma manera aquí, Pablo va a mencionar algunas. Cuando las sumamos nos damos cuenta que son muchas más, ¿cierto? Entonces, así como la expresión de Adán es la carne, las obras de la carne, la expresión del Espíritu hace que Cristo sea conocido en el corazón de la iglesia. Los frutos que vamos a mencionar acá, o el fruto que vamos a mencionar acá, no es nada más, hermanos, y nada menos que las características de la vida de Jesucristo el Señor, que ningún hombre las va a lograr obtener por sí, más lo podrá hacer con la ayuda de ¿quién? Paracletos. Por eso es necesario que conozcamos quién es el Paracletos, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vamos a leer 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Listo? Entonces, la carne obra sin vida, porque el fruto que da la carne es un fruto para muerte, es infructuoso. Pero el Espíritu lo que produce es un fruto lleno de vida. Y este fruto, preste atención, hermanos, este fruto es la evidencia de que un hermano, una hermana y un cristiano está controlado por el poder del Espíritu Santo. Así como las manifestaciones de la carne es una evidencia de que un hermano está controlado por el poder del pecado, de la misma manera este fruto que vamos a leer acá, estas manifestaciones, este racimo de uvas que vamos a ver acá, es una evidencia de que el cristiano está controlado y dirigido por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo lo que quiere llevar al cristiano es a una normalidad espiritual. ¿Cuál es una normalidad espiritual? Un creyente que ha cesado de pecar. Un creyente que se considera muerto al pecado. Y un creyente que se considera vivo para la justicia. Más el fruto del Espíritu es. ¿Se recuerda que está hablando en singular? Quiero leer esta versión de la Biblia, Bover Cantera, para que entendamos un poco cómo esta traducción nos presenta este aspecto del fruto. 5:22. Dice: más la fructificación del Espíritu. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, hermano, aquí podemos entender que el fruto es ¿qué? Es la cosecha. El fruto, por eso lo habla en singular. El fruto es la cosecha del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido trabajando en el corazón de los hermanos y entonces después va a cosechar algo. ¿Y cuál es la cosecha? La evidencia de la biografía de Jesucristo, hermano. Porque esto que vamos a leer acá es la biografía de una persona, del Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo quiere reproducir en el corazón de la iglesia. Amén. Entonces, más la fructificación del Espíritu es, ¿cierto? Entonces, nos va a mostrar cuál es el fruto que va a cosechar el Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 15, versículo 4, que creemos que Pablo está tomando muy en cuenta la figura que presentó nuestro Señor Jesucristo en la parábola o en la metáfora de la vid y el labrador. ¿Sí? Vamos a Juan 15, versículo 4. Pasemos a Juan 15, versículo 4. Mire cómo dice el Señor Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, hermano, aquí
el Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo nos dice de que la única manera que el cristiano pueda producir fruto es que tenga una relación íntima y una permanencia a través de la vida por medio de la fe en Jesucristo. Cuando un cristiano está permaneciendo en Cristo, permaneciendo en sus palabras, permaneciendo en sus mandamientos, permaneciendo en una comunión íntima con Él, en todo momento, esta persona va a evidenciar que está entonces en la intimidad con el Espíritu Santo. Y eso el apóstol Pablo lo traduce como andad en el Espíritu, ¿cierto? Esa es la manera en que Pablo traduce eso. Este fruto, estas 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo, hermanos, no se logra por ningún poder humano. No importa cuánto te esfuerces, cuánto se esfuerce una persona que no tiene el Espíritu Santo en producir benignidad, en producir paz, en producir paciencia, porque esto es únicamente producto del Espíritu Santo. Es únicamente producto cuando el cristiano por la fe se une vitalmente con Jesucristo, y a través de la vida, la savia es que el creyente va a empezar a expresar y el Espíritu Santo va a cosechar ¿qué? Un fruto. Y es un fruto que el Padre está buscando. ¿Cuál es la metáfora? Que el Padre es un labrador, labra la tierra. Y el labrador, cuando está labrando la tierra, ¿qué está esperando después? Cosechar, está esperando recoger un fruto de eso. Bueno, el fruto que el Padre está buscando es precisamente las características de Jesucristo hallada en nuestros corazones. Entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, hermano, ¿sí? Entonces, aquí está hablando del fruto en singular, porque es algo producido únicamente por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en las obras de la carne intervienen varios factores. Por ejemplo, el pecado, el viejo hombre, la carne, ¿cierto que sí? En cambio, en la producción del fruto del Espíritu Santo, solamente interviene uno. ¿Quién? El Espíritu Santo. Es un trabajo del Espíritu Santo. No es un trabajo de nadie más, pero es un trabajo cuando el cristiano le dice amén a la obra del Espíritu Santo. Cuando el cristiano no le dice amén a la obra del Espíritu Santo, entonces ¿qué va a suceder? Va a expresar las obras de la carne y el Padre no va a recibir mucho fruto. Y cuando el Padre no recibe mucho fruto, no es glorificado, hermano. Y recuerde que el Señor le dijo a los discípulos y al mismo Hijo que nos ha dejado en la tierra para glorificar al Padre, hermano. Nosotros no estamos en la tierra para glorificarnos a nosotros. Estamos en la tierra para glorificar al Padre. Que el Padre halle loor y gloria en la iglesia y que las personas de nuestro entorno puedan conocer cómo Dios es glorificado en nuestras vidas, hermano. Amén. Sumemos un versículo. Romanos 8, versículo 29. Entonces el fruto del Espíritu es el producto que viene naturalmente por la relación de los cristianos con el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces, hay algunos comentaristas serios que han dicho que cuando habla del fruto en singular se está refiriendo al amor y que del amor se desprende el resto de frutos. Y hay otros comentaristas que han dicho que el fruto del Espíritu se refiere al espíritu humano, no al fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero lo que produce algo en el espíritu humano es el Espíritu Santo, ¿cierto? Romanos 8, versículo 29. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la finalidad del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas? ¿Cuál es esa finalidad? ¿Cuál es esa meta? Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hermano, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo, a través de la vida en nuestro interior, quiere reproducir el carácter y la biografía de Jesucristo, que son conocidas como el fruto del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo tiene un sentir, y es que reproducir la imagen, el carácter
las características de Jesucristo en nuestros corazones, hermano. Amén. Entonces, eso es algo bien importante cuando se habla aquí acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, este fruto es consecuencia de la acción divina, no es consecuencia del esfuerzo de ninguno de nosotros. Por más que nos esforcemos, no lograremos esto porque es producto del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que debemos hacer como cristianos es abrir nuestro corazón y decirle amén al Señor. Quiero que se evidencie ese fruto en nuestra vida para que tu Padre seas glorificado y tu Padre seas honrado en la iglesia, hermano. Amén. Y sumemos con Filipenses 1, versículo 21. Esto es a lo que se refiere el Espíritu Santo. Ese fruto que es la vida, el carácter abreviado de Jesucristo, abreviado porque hay muchísimos más, ¿cierto? Esto es lo que quiere el Espíritu Santo. Filipenses 1:21, la parte A. Porque para mí el vivir es Cristo. No era meramente una religión. No es un Cristo que está lejano. Es un Cristo real y viviente en el corazón de Pablo. La vida de Pablo era Cristo, eso era su vida. Y porque la vida de Cristo era la vida de Pablo, eso era lo que se conocía en el fruto de Pablo. Y eso es lo que se debe conocer en el fruto de la iglesia. Que las personas puedan leer las características de cómo era Jesucristo. Eso lo dice 2 Corintios 3, que somos cartas leídas por todos los hombres. Nuestras cartas están escritas con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que está escribiendo en nosotros es cómo es el Hijo de Dios. Para que las personas puedan tener una idea de cómo era el Hijo de Dios. Ya lo hemos dicho muchas veces. Ninguna parte en el mundo, en ninguna parte se va a encontrar cómo es el Hijo de Dios más que en la iglesia, hermano. No hay otro lugar en el universo que se conozca cómo era Jesucristo más que en el corazón de la iglesia, hermano. Tenemos una responsabilidad ante el Señor de ceder nuestro yo al Señor para que Él pueda trabajar, para que el Espíritu Santo pueda producir un fruto y cosechar. Amén. Volvamos a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es el primero. Y no es casualidad que el Espíritu Santo presente como cosecha el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Esta palabra amor es la palabra griega ágape. Y esta palabra ágape, en el contexto del Nuevo Testamento, tiene el significado de el amor relacionado de Dios para con nosotros. Hace relación al amor divino, hermano. Queremos nosotros leer 1 Corintios 13:13. En el contexto de la epístola 1 Corintios, el amor es el mayor de todos los dones, aunque aquí no se está hablando del amor como un don, sino que se está hablando del amor como una experiencia, como un fruto del trabajo del Espíritu Santo en el corazón. 1 Corintios 13, versículo 13. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero mayor de ellos es ¿cuál? El amor, hermano. No hay una mayor evidencia de que una persona camina en el poder del Espíritu Santo y en la llenura del Espíritu Santo cuando ama. Esa es la mayor evidencia de que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y que estamos caminando en el poder del Espíritu Santo y que estamos dirigidos del Espíritu Santo. Cuando amamos, pero recuerde, el amor de Dios debe perfeccionarse en nosotros. Pablo lo dice de otra manera ahí mismo en el libro de Gálatas. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? Nosotros, Cristo es la nueva creación, vino a nuestra vida, pero Cristo que nació en nosotros, voy a utilizar este término para que nos entendamos, no ha sido madurado todavía en nuestro corazón. Él es maduro, el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios no se le puede añadir más ni disminuir más, porque Dios es el amor más sublime y excelso que puede existir. Dios no va a conocer que tiene que amar más a alguien o menos a alguien. Él es la cúspide del amor. Y Él viene a nuestra vida como amor. Pero ¿qué pasa? En nosotros el amor sí tiene que perfeccionarse. En nosotros el amor sí tiene que madurar.
Entonces, a través del caminar con el Señor, al principio amamos con nuestro amor natural, ¿sí? Y cuando amamos con nuestro amor natural, de pronto causamos ciertos problemas en la casa de Dios. Pero cuando vamos madurando, vamos percibiendo que es el amor del Señor, ¿cierto? Ya Pablo también, en la epístola, nos habló en el versículo 5, versículo 14, que toda la ley se cumple en una sola palabra. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y el verso 14, el verso 13 nos dice que cómo es una expresión del amor, sirviéndonos los unos a los otros. Cuando nosotros nos servimos, estamos evidenciando que efectivamente estamos caminando en el amor, hermano, ¿cierto? Entonces, este amor ágape, como lo dijimos ahorita, en el Nuevo Testamento se le da el significado del más alto amor, porque lo relaciona para expresar el amor de Dios y la vida y ese amor está basado en el propio Dios y en su amor hacia nosotros. Y es un amor que no involucra lo que nosotros somos. ¿Usted se imagina donde Dios nos amara a nosotros esperando a que nosotros fuéramos buenos? No. ¿Cuándo nos amó el Señor? Cuando éramos sus enemigos. Cuando éramos sus enemigos nos amó. Y por eso ágape tiene esa connotación del amor más alto, hermano, ¿cierto? Entonces, leamos un versículo en Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Vamos a mirar el amor en dos aspectos. En el aspecto hacia Dios y en el aspecto hacia nuestro prójimo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo lo evidencia? Porque es que, hermanos, del amor debe tener raíz, debe tener pies. El amor no se puede quedar en el cielo. El amor no puede estar de nube en nube, con arpa en arpa, de nube en nube saltando. El amor debe tener dónde sentar sus pies. Y cuando el amor sienta los pies es porque tiene una expresión que se palpa, se ve. Como dice el Señor, no amemos de labios ni de bocas, sino de hechos, con experiencias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Bueno, si quiere hablar, si quiere saber de que alguien expresó cómo nos amaba, ¿era Dios? ¿Cuándo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el creyente que es pecador es amado por Dios. Y en la medida que este creyente pecador que es amado por Dios reconoce y recibe el amor de Dios en su corazón, ese creyente empieza a entrar en la esfera del amor de Dios. Empieza a sentir que es ser amado primeramente por Dios. Empieza a entrar en una relación de amor con el Padre Celestial que no tenía antes, que carecía antes, hermano. Muchas veces muchas personas tienen una manera de vivir porque sencillamente es falta de amor, hermano. Pero cuando nosotros llegamos a esta relación, llegamos a una relación de amor con el Señor, siendo pecadores y enemigos, y recibimos su amor nos inunda, hincha nuestro corazón, y empezamos a entrar en esa esfera de amor, hermano. Y entonces ese amor va a empezar a formarse, y entonces vamos a empezar a expresar el amor con nuestros hermanos. El amor de Dios, naturalmente, no el amor nuestro, ¿cierto? Y el versículo 5, ahí mismo Romanos 5, 8, el 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo que nos fue dado, ¿cierto? Entonces, por este amor, este enemigo se convierte en amante, hermano. Qué precioso, ¿cierto? Por el amor que Dios nos manifestó, antes siendo sus enemigos, ahora nos volvemos amantes del Señor, ¿cierto? Y este amor no solamente nos orienta hacia Él, a amar a Dios con nuestro corazón, sino que también ese amor nos orienta, ¿hacia quién? Hacia nuestros hermanos, nos orienta hacia el prójimo. Por eso la mayor evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es el amor, hermano. Naturalmente que esto es lo que dice la Biblia, pero el Espíritu Santo lo que quiere llevar es que todo esto pueda ser real en nuestros corazones, hermano. No debemos rehuir a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros corazones, hermano. Amén. Y terminemos este aspecto. Vamos a Romanos 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10. Mire cómo dice. El amor no hace mal al prójimo. O sea, el amor verdadero. El amor del hombre causa dolor, causa daño, causa engaños, hermano.
causa desazón, causa tristeza. Pero el amor de Dios, que ya está en el corazón nuestro, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amor. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros los pecadores, y en esa obra que Él hizo, la ley quedó cumplida. Así también enseñó entonces el apóstol en el 5:14, que el que ama, ¿qué hace? Cumple la ley. Los judaizantes que están introduciendo en las iglesias en Galacia decían: no, para cumplir la ley necesitas circuncidarte. Para cumplir la ley necesitas guardar Shabbat. Para cumplir la ley necesitas hacer este tipo de sacrificios y estos ritos. Y viene el Espíritu Santo por Pablo y le dice: no, para cumplir la ley necesita una cosa que adolecen los judaizantes: amar. Cuando amas, cumple la ley, hermano. Amén. Y cuando amamos, el mundo va a evidenciar que nosotros, ese es el rasgo característico que va a evidenciar que somos discípulos de Jesucristo. Pues eso lo dice el Señor en Juan 13, vamos a leerlo. Juan 13, versículo 35. Solo se identifica la realidad del Espíritu Santo cuando amamos, hermano. Juan 13, versículo 35. Juan 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Bueno, si terminara el versículo ahí, uno podía decir: bueno, en esto conoceremos que somos los discípulos porque hablamos en lenguas de pronto. ¿Cierto que sí? Porque edificamos muchos edificios, ¿cierto? Bueno, sí hacen parte de las obras, pero el Señor Jesucristo dice: no. En esto ustedes van a tener un sello que las personas van a ver y van a reconocer que son mis discípulos verdaderamente. ¿Cuándo? Si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces es aquí cuando el Señor nos da el mandamiento, y es aquí la razón por la cual nosotros podemos amar sin distinción a los hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y desde ese amor formándose y magnificándose en nuestra vida es que nosotros podemos amar a nuestros semejantes, al prójimo y a nuestros hermanos. No es el amor natural. El amor natural nuestro es completamente traicionero, es un amor engañoso. Pero el amor de Dios formado en el corazón de la persona es un amor limpio, es un amor que no le hace mal al prójimo. Y al amar de esa manera estamos dándole un cumplimiento a la ley. Amén. Volvamos a Gálatas 5. Ahora leamos 22, leamos el segundo aspecto de la manifestación del Espíritu. Segundo, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál? Viene ahorita. Gozo. Hermano, no hay una generación como esta generación que ha perdido el gozo de su Señor. No hay una generación como esta que ha perdido el gozo de la salvación, hermano. Porque el diablo, una de las estrategias que está utilizando hoy contra los cristianos es deprimirlos, quitarles el gozo que hay en su corazón por ser de Cristo, por ver que son salvos, por ver que se unieron vitalmente con Jesucristo. Eso debería ser motivo de gozo constante para el creyente. ¿Sí me entiendes? Pero hoy el enemigo está tratando con la mente de los cristianos y está quitando y robando el gozo que el Señor les ha dado. De muchas maneras, una de ellas, el pecado. Cuando un cristiano está sumido en el pecado, el cristiano pierde el gozo de la salvación. No pierde la salvación, pero pierde el gozo de la salvación. Eso lo dice claramente, ¿sabe quién? David en el Salmo 51, cuando se arrepiente de haber pecado contra Dios en lo relacionado con Betsabé, ¿cierto? Entonces el diablo está tratando de atacar el gozo del cristiano, como el caso de David. Entonces David, cuando se arrepiente, David dice: vuélveme el gozo de la salvación. ¿Qué es lo que había perdido? El gozo de la salvación por el pecado, hermano. Entonces el diablo está utilizando muchas estrategias para robar el gozo del corazón del cristiano. Esta palabra griega es la palabra griega jará. Viene de jairo. Y es muy importante que tengamos presente esta palabra. ¿Qué designa esta palabra en el Nuevo Testamento?
La alegría íntima del corazón, o sea, es un regocijo interno que el Espíritu Santo ha proporcionado al corazón de la persona. Nosotros hemos conocido hermanos y hermanas que sufrían de depresión, tristeza. Cuando llega Cristo a su corazón, esa tristeza es cambiada en gozo. Y ese gozo es impreso por el Espíritu Santo cuando llega al corazón de la persona, ¿cierto? Entonces el gozo es un producto de regocijo en el interior, es duradero. ¿Por qué? Porque le da gracias constantemente a Dios. Cuando una persona es agradecida con el Señor es porque efectivamente reconoce que lo que hay en su vida no es propio, sino que fue dado, hermano. Amén. Leamos Mateo 9, versículo 14. En estos versos que vamos a leer acá, hermanos, vamos a mirar que la presencia de Jesucristo causa algo. La presencia de Jesucristo causa algo. ¿Qué causa en el corazón del cristiano? Vamos a leerlo. Vamos a tomar esta figura. Mateo 9, versículo 14. Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué nos muestra esto? Que la presencia de Jesucristo en el corazón de los cristianos no puede causar luto. ¿Es motivo de qué? De alegría, y es motivo de gozo porque está en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos potencializa la obra de Jesucristo en nuestra vida, hermano. Entonces, de la misma manera, la pregunta que le hacen a Jesús acá era: bueno, tus discípulos no ayunan. Y el ayuno era para mostrar una tristeza, un arrepentimiento. Y el Señor le dice: mientras está el esposo, ¿cómo van a estar en luto? ¿Cómo van a estar en tristeza? Tienen que estar en alegría, porque Él está con ellos, hermano, la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces el gozo de Jesucristo es aplicado a la vida cristiana por el Espíritu Santo, y es algo que el mundo es incapaz de dar. ¿A qué nos referimos, hermano? Porque el mundo da un gozo transitorio. Por ejemplo, alguien está gozoso porque tiene mucho dinero. ¿Sabe cuándo le acaba el gozo? Cuando le acaba el dinero. Hasta ahí llega su gozo. Pero Jesucristo no se acaba. Jesucristo es eterno. Nuestro gozo es eterno, hermano. Amén. Ahora, este otro aspecto que también debemos experimentar. El gozo que transmite el Espíritu Santo como un fruto es un gozo, hermanos, que se debe manifestar en cualquier circunstancia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a leer Santiago Jacobo 1, versículo 2. El gozo que da el Espíritu Santo se va a manifestar en cualquier circunstancia externa y no va a ser afectado por ella. Volvemos a decir entonces que esto es algo que el Espíritu Santo ha ido formando a través del tiempo en el corazón de cada cristiano. Santiago Jacobo capítulo 1, versículo 2. Jacobo 1, versículo 2. Hermanos míos, mire lo que dice Santiago Jacobo. Suena extraño, ¿cierto? Para el hombre natural. Adán no sabe nada de esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo nos pide el Señor que nos hallemos en gozo cuando estemos pasando tribulación? Señor, ¿cómo es posible que tú nos pidas eso a nosotros? Bueno, es algo que Jesucristo experimentó por el gozo puesto que tenía delante de él. O sea, Jesucristo vio el fruto y con gozo fue a la obra de la cruz, hermano. ¿Sí me entiende? Entonces lo que nos pide el Espíritu Santo, el hombre natural no lo puede hacer. Porque para el hombre natural es locura. ¿Cómo puedo gozarme cuando estoy teniendo tribulación? ¿Cierto que sí? ¿Cómo puedo alegrarme cuando estoy sufriendo tribulación? ¿Cómo puede haber gozo? Bueno, ese es el gozo que produce el Espíritu Santo. Es un fruto. El fruto del Espíritu Santo, que en medio de cualquier situación Dios puede hallar alegría y gozo en nuestra vida, y eso hace parte de llevar la cruz, hermano. Amén. Y Nehemías 8:10. ¿Por qué las situaciones externas no deberían afectar el gozo del cristiano? Porque es el gozo del propio Señor, hermanos.
Es el gozo del propio Señor. ¿Usted se imagina a Dios, nuestro Dios todopoderoso, poniéndose triste, afectando el gozo que Él tiene por situaciones externas? No, ese no es el Dios que nosotros conocemos. Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, Señor. No os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor. Por eso lo dijimos, lo dijimos ahorita. El gozo nuestro es muy transitorio y depende de las situaciones que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Nosotros nos gozamos cuando vemos la nevera muy llena. Nosotros nos gozamos cuando tenemos el bolsillo bien, lleno de billetes. Nosotros nos gozamos cuando nuestro entorno está todo tranquilo, todo, ¿cierto? Todo bien, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que cuando la nevera no esté llena y cuando esté en situaciones contrarias, también Él debe hallar gozo, porque no es el nuestro. El nuestro está limitado a nosotros, a nuestra percepción. El gozo del Señor no. Por eso es que es locura para la mente natural. ¿Cierto que sí? Solamente se puede entender desde el punto de vista de la fe. Amén. Y terminemos el aspecto del gozo con Filipenses 4:4. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos, Jairó. ¿De dónde viene? Jará viene de Jairó. Regocijaos en el Señor 2 veces a la semana. No, el texto no dice así. El texto dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cierto? Pues uno le diría, pues, una vez a la semana está bien la regocijada. Y el Señor dice: no, regocijaos en el Señor siempre. Y luego otra vez tiene el mandamiento en imperativo. Y otra vez digo: regocijaos. Un mandato, cuando es en imperativo. ¿Se me entiende? Oye, hermano, o sea que es un mandamiento que estemos regocijados. Amén. Porque eso lo produce Él, no lo producimos nosotros. ¿Se me entiendes? Amén, hermanos. Amén. Regocijaos siempre en el Señor, hermanos. Amén. Volvamos a Gálatas 5. Ahora leamos el que sigue. Ya vimos, más el fruto, la cosecha del Espíritu es amor, gozo. Ahora vamos a paz. La palabra griega eirene. Regularmente, los saludos del apóstol Pablo se diferenciaban por 2 palabras, o se caracterizaban: gracia y paz. ¿Por qué? Porque era lo que las asambleas siempre hemos necesitado: la gracia de Dios y la paz de Dios. Y en la Biblia, Dios se revela con muchos nombres. Por ejemplo, Dios se revela como El Shaddai, todopoderoso, ¿cierto? Si lo traduce literalmente, sería como el todo suficiente. En la Biblia, Dios se revela como El Yon, como el Altísimo. En la Biblia, Dios se revela como El Olán, el Eterno, ¿cierto? Pero también Dios se revela en la Biblia como El Shalom, Dios de paz, hermano. Dios es un Dios de paz y se revela así en la Biblia. Entonces, ¿qué es la paz? Es una tranquilidad que hay en el alma permanente y segura, que es opuesto al temor, ¿cierto? Que es opuesto a la ansiedad. La paz llega hasta donde empieza la ansiedad. ¿Sí me entienden? Y la ansiedad llega cuando comienza la paz, ¿cierto? Entonces, esa paz que es engendrada por el Espíritu Santo como una confianza absoluta en el Señor, hermanos, es precisamente fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, hermano. Amén. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para paz es shalom, desde donde viene Shalomón, ¿cierto? Y es la palabra donde se habla de Jerusalén, edificada o cimentada en paz, hermano, ¿sí? Entonces, la paz es consecuencia de la nueva vida que tiene el creyente en Jesucristo, ¿cierto? Cuando no éramos de Cristo, nosotros, la verdad, muy pocas veces experimentábamos algo de paz. Más ahora el Dios de paz
así como el Dios de gozo ha venido a nuestro corazón. Y Él, como es el Dios de paz, va a producir que nosotros a través del Espíritu Santo tengamos una confianza para que nuestra alma esté tranquila, para que nuestra alma esté segura, en una confianza completa al Señor. Entonces miremos cómo también este fruto del Espíritu Santo va dirigido hacia Dios, hacia a dos líneas. Romanos 5, versículo 1. Esto es una nueva realidad en la experiencia del creyente. Esto que estamos leyendo no lo conseguíamos sin Cristo, hermano. Fuera de Cristo no podíamos hallar esto que estamos hablando acá, hermano. Romanos 5.1. Entonces aquí está. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe. O sea, la Biblia textual traduce, habiendo sido declarados justos ante Dios. ¿Cómo somos declarados justos? Por la fe. ¿Qué es la declaratoria? ¿Qué es ser declarado una persona justa? Es ser declarado una persona inocente en el contexto de la Biblia, ¿cierto? Entonces, en el contexto de la Biblia, una persona declarada justa ya no es culpable cuando ejerce fe en Jesucristo. Entonces, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz. Nosotros no teníamos paz con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, hermano. El hombre viejo es enemigo de Dios y es el instrumento que el diablo utiliza para que se levante en contra del Señor, ¿cierto? Entonces, tenemos paz cuando creemos en Jesucristo y Dios nos coloca en una relación de armonía, en una relación de paz. Ya nosotros no le debemos nada al Señor porque Jesucristo pagó todo. Ya no le debemos nada al Padre, ¿cierto? Entonces entramos en una relación de paz entre Dios y nosotros por la fe. Pero hermanos, esa fe, esa paz tiene que extenderse. Esa paz tiene que extenderse, tiene que circular. Damos un versículo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de tu obra. ¿Y cómo termina el colofón? Tened paz entre vosotros. Teníamos paz verticalmente. Ahora la paz debe ser ¿cómo? Horizontalmente. Entonces nosotros podemos tener paz entre nosotros. ¿Por qué? Por el Dios de paz que está entre nosotros y nos va a llevar a toda paz. Esto, hermano, es un trabajo del Espíritu Santo de tiempo. Esto es un trabajo de negación del cristiano. Esto es un trabajo de disposición en el cristiano para que pueda experimentar todo lo que es el fruto y el Espíritu pueda cosechar, pueda recoger la obra que está haciendo entre nosotros, hermano. Amén. Paz. Mateo 5, 9 en relación con las bienaventuranzas. Mire cómo es la experiencia de la paz, hermano. Efesios 2:14 dice, Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesucristo el Señor, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la experiencia de la paz. Mateo 5, versículo 9. Mateo 5, versículo 9. ¿Lo tenemos? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién es el pacificador? Aquel que aquel que está buscando la paz y vive para la paz, que naturalmente es una evidencia de la biografía y del carácter de Cristo. Cristo era un hombre pacífico, ¿cierto? Y la paz, esa paz de Dios se está formando en nosotros. Entonces el Señor tiene una bienaventuranza para los pacíficos, aquel que la tiene, aquel que la busca insistentemente. ¿Por qué dice que será llamado hijo de Dios? Porque cuando nosotros vemos una persona que se parece a alguien, entonces nosotros reconocemos ese es hijo de tal persona. ¿Por qué? Porque se parece. Entonces si somos pacificadores, expresamos la paz, nos estamos pareciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda paz. ¿Sí me entiende? En eso está refiriendo el texto, aunque a que se está llamando como hijo de Dios al pacificador, ¿cierto? Entonces,
Estos hijos de Dios, el mundo los reconoce por la conducta pacificadora que expresan por causa del Espíritu Santo y de la naturaleza divina que está en ellos. Como hijos de paz, nosotros, quienes nos observan en nuestro entorno, deben descubrir el carácter del Dios de paz, hermano. ¿Estamos entendiendo? Todos estos aspectos que estamos hablando, que es el carácter y la biografía de Jesucristo, las personas en nuestro entorno deben descubrir el amor de Dios, deben descubrir la paz de Dios, ¿cierto que sí? Deben de conocer el gozo de Dios, deben conocer la benignidad. O sea, cada que las personas se nos acercan, deben descubrir en nuestras vidas el carácter de Dios, hermano. Amén. Y terminemos entonces con Juan 16:33 en relación con la paz. Solo hasta hoy, entonces, vamos a considerar hasta la paz. Dios mediante, en la próxima reunión consideraremos lo que falta, que es la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y los 3 versículos que quedan. Juan 16:33. Ahora, la paz no significa, preste atención, ausencia de conflictos. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue encarcelado con Silas en Filipos. Si ese conflicto externo hubiese afectado la paz de Pablo, precisamente entonces Pablo no estaría andando en el Espíritu. Pero como ese conflicto externo no afectó su paz interior, ¿sabe qué hizo cuando estuvo en la cárcel? Empezó a cantar con gozo. Es extraño para la mente natural, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, la paz la tenemos ¿en dónde? En Él. Si permanecéis en mí, es en Él donde vamos a encontrar todo este colorido de manifestaciones o experiencias, evidencias del Espíritu Santo, hermano. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En el mundo tendréis qué? O sea que eso es lo que nos va a proveer el mundo a nosotros. Aflicción constantemente. Pero en mí, aunque el mundo tenga aflicción, en mí vas a tener algo que el mundo no te puede dar. ¿Qué es? Paz. ¿Cierto que sí? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ajá. Entonces, la paz y el resto de aspectos que hemos visto del fruto del Espíritu Santo es la operación interna en el corazón del cristiano, ¿cierto? Esto nosotros lo podemos disfrutar a través de la fe, si lo creemos. Si creemos que hemos muerto con Él, si creemos que hemos cesado de pecar, si por la fe andamos en el Espíritu, esto se va a evidenciar en nuestros corazones, hermanos. Hermanos, que el Señor pueda guardar y fructificar la palabra suya en nuestro corazón. Vamos a orar al Señor. Dios mediante, entonces en la próxima reunión consideraremos el restante de los 3 versículos para terminar entonces este aspecto del fruto, de la cosecha del Espíritu Santo. Es algo precioso, hermano. El Señor está buscando fruto. El labrador está esperando recoger el fruto, hermano. Ese es el fruto, hermano. Amén.